y tienen al menos un elemento del conjunto inicial X al que le corresponde, dice, por la condición de función sobreyectiva, y todos los elementos del conjunto inicial tienen una única imagen, que vendría a ser la función inyectiva que le corresponde. ¿Sí? Entonces, esta es una correspondencia que se denomina 1 a 1. Acá no puede quedar ningún elemento del conjunto final sin que tenga correspondencia del conjunto final inicial, pero esa correspondencia no puede ser más de una, tiene que ser máximo una. ¿Se comprende? Como en este caso, fíjense. A este 1 le corresponde el 1, a este 2 le corresponde el 2, a este 3 le corresponde el 4, a este el 4 le corresponde el 5, a este 5 le corresponde el 3, ¿no? No hay más que una de una, ¿no? Sin embargo, aquí, por ejemplo, si a este elemento de acá, el 2, le corresponde el 2 y el 5, entonces ya eso hace que no sea biyectivo. ¿Sí? Entonces la correspondencia tiene que ser de 1 a 1. Entonces la definición esta de funciones biyectivas nos dice que es una función donde el dominio es un subconjunto de los números reales, la imagen es un subconjunto de los números reales, y es biyectiva si exactamente un elemento del dominio se corresponde con cada elemento de la imagen. De forma equivalente, dice que si la función f de x es igual a f de y, entonces tenemos que definir nosotros que x va a ser igual a y. Esta forma equivalente que tenemos acá es la que nos va a servir para demostrar si una función es biyectiva o no es biyectiva, siempre y cuando se cumplan estas condiciones de acá, en donde f de x va a ser igual a f de y, entonces se tiene que cumplir que x sea igual a y. Es lo que vamos a analizar en un ejemplo de esto de aquí, por ejemplo. Aquí nos dice cuáles de las siguientes funciones son biyectivas. Veámoslo. Para que nosotros podamos nos dice que si yo tengo mi función f de x y esta función f de x es igual a f de y, entonces si me sale de que x es igual a y, la función es biyectiva. No. Mejor esto lo voy a poner acá. Me dice que si f de x es igual a f de y, y el resultado me da de que x es igual a y, entonces concluyo de que mi función es biyectiva. Hagamos el ejercicio con esta primera de aquí. Aquí lo voy a hacer así. Entonces, f de x sería para mí 2x menos 1, ¿no? Y f de y sería 2y menos 1. Este menos lo puedo pasar allá. Me quedaría que 2x va a ser igual a 2y menos 1 más 1. Se me va. Y me va a quedar que 2x es igual a 2y. Si paso el 2 a dividir, me va a quedar que x va a ser igual a 2y sobre 2. Simplificando, me queda que x es igual a y. ¿Sí? Entonces, ¿qué me indica esa situación? Que esta función de aquí es biyectiva. ¿Se comprende? Sí, ingeniero. Veamos el segundo caso. Veamos el segundo caso. Me dice de que f de x es x al cuadrado, f de y sería y al cuadrado. ¿Es biyectiva o no es biyectiva?
Así es. Aquí tengo yo de que X sería igual a Y, ¿no? Pero también fíjense de que X puede ser igual a menos Y, ¿no? Porque menos Y al cuadrado me queda Y también, ¿no? Por lo tanto, tengo dos valores que pueden ser. ¿Y qué me dice para que sea biyectiva? Que tiene que haber una correspondencia de 1 a 1 solamente. Por lo tanto, ¿no? Esta función no es biyectiva. Es no biyectiva. Veamos esta otra de acá, de X al cubo. X al cubo va a ser igual a Y al cubo, ¿no? Entonces X va a ser igual a Y al cubo y paso la raíz. Si simplifico las raíces, me queda de que X es igual a Y. ¿Sí? No tiene restricción, ¿no ves? Entonces esta función es biyectiva. Y en este caso de acá, del valor absoluto, ¿se recuerdan del valor absoluto? Tenemos de que X en valor absoluto tiene que ser igual al valor absoluto de Y, siguiendo esta f de X y f de Y, ¿no ves? Pero aquí tenemos también de que X puede ser igual a Y, y además de que X también puede ser igual a menos Y, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le pongo menos dentro del valor absoluto, el valor absoluto lo que me devuelve siempre es un valor positivo. ¿Sí? Entonces fíjense que tiene siempre aquí dos valores. Por lo tanto, esta otra función de acá es no biyectiva. Ahora, cuando tenemos gráficas nosotros, fíjense que al igual como hicimos para determinar si una determinada expresión era función y trazábamos líneas verticales y nos tocaba en un solo punto, también podemos definir mediante el test de la línea horizontal ya si una función es biyectiva, siempre y cuando nos corten un solo punto. Si nos corten un solo punto, esa función es biyectiva. Sin embargo, si nos corta en más de un punto, acá ya me cortó en 2 puntos, fíjense, esta es no biyectiva. Esta sí es biyectiva. ¿Por qué? Porque la correspondencia tiene que ser 1 a 1, ¿no? Sin embargo, acá yo le doy un valor a X y me da 0, por ejemplo. Y acá le doy otro valor a X y me da de 0 también y me da otro valor, ¿no? De X también me da 0. Entonces, haciendo este test en los gráficos, podemos determinar nosotros si la función es inyectiva, mejor dicho, biyectiva o no biyectiva. ¿Para qué nos sirve esto? Para analizar lo que son las funciones inversas, ¿no? La definición de la función inversa nos dice lo siguiente. Si tengo una función donde su dominio es un subconjunto de los números reales y su imagen también es un subconjunto de los números reales, definida por f de x igual a y, es biyectiva, entonces la función g, donde la imagen es un subconjunto de los números reales y el dominio es un subconjunto de los números reales, definida por g de y que me da igual a x, se llama la función inversa de f.
todo esta perorata de acá, ¿no? Es para ver lo siguiente. ¿Cómo determinamos nosotros la función inversa de una función? Lo vamos a hacer mediante este ejercicio de acá. Y la notación de la función inversa la tenemos como f de menos 1. Significa que tiene función inversa, ¿no? Pero antes que nada tenemos que analizar si la función es biyectiva, ¿no ves? Para ver si tiene inversa. Porque si analizamos si tiene inversa y no es biyectiva, entonces estamos trabajando en vano. ¿Sí? 2x. ¿Cuál es la función inversa de la función f de x? Entonces, primero veamos si es biyectiva, ¿no? Primero tenemos que ver de que f de x sea igual a f de y. Para este caso vamos a tener que 2x va a ser igual a 2y. Si yo paso el 2 a dividir, me va a quedar que x es igual a y. Entonces concluyo que es biyectiva. Ahora tengo que encontrar su inversa. Todo esto que me dice acá es de que yo a los valores de x los cambio por y. Por ejemplo, aquí tengo de que y es igual a 2x. ¿Sí? Y yo tengo que hacer de que los valores que tiene x los cambio por y. Los valores que tengo por y los cambio por x. Entonces, esto me va a dar lo siguiente. X va a ser igual a 2y. Despejando y, esto me da que es x sobre 2. Y esta es mi función inversa. ¿Se comprende? Sencillito, ¿no? Entonces, primero lo que hago es intercambiar las variables, ¿no? Las variables x la cambio por y, luego despejo la y de la otra función que queda, y esa viene a ser mi función inversa. Veamos con estos otros de acá. Esta ya la resolvimos, creo, ¿no? Anteriormente y vimos que era biyectiva, ¿no? A ver, para que no nos tardemos tanto. Sí, ingeniero. 2x menos 1 la tenemos acá. Es biyectiva, ¿no? ¿Sí? Fíjense que son las mismas que tenemos. Entonces, esta es biyectiva. Entonces, ¿cuál es su inversa de esa función? Aquí tengo de que si y es igual a 2x menos 1, intercambio las variables, x va a ser igual a 2y menos 1, despejo, x más 1 va a ser igual a 2y, entonces y me va a dar que es igual a x más 1 sobre 2. Y esta es la función inversa. Esta de acá, vimos que esta no era una función biyectiva, ¿no? ¿Se recuerdan? Porque tiene dos valores que pueden cumplir esta expresión. Por lo tanto, esta no tiene inversa. Esta función vimos que era biyectiva, ¿no? Entonces, vamos a ver de que y igual a x al cubo, intercambiamos x igual a y al cubo, entonces y va a ser igual a x raíz cúbica. Esta vendría a ser la función inversa. Entonces, esta tiene inversa, que son estas que están acá. Hagamos el análisis de la última.
dice que tengo este valor de acá, ¿no? Aquí entonces intercambio, voy a ponerlo de otro color, con el rojo. Tengo que y es igual a x al cuadrado más 1. Fíjense de que aquí me está dando esta restricción del dominio de esa función, ¿no? Que yo solamente tome en cuenta los valores de x que son mayores o iguales a 0. ¿Sí? Entonces aquí haciendo el intercambio me va a quedar que x es igual a y al cuadrado más 1. Luego x menos 1 va a ser igual a y al cuadrado. Por lo tanto, y va a ser igual a x menos 1 a y cuadrada, ¿no? Y esta es mi función inversa. Ahora, fíjense de que aquí, ¿no? Me da la restricción esa, ¿por qué? Que x sea mayor o igual a 0, ¿no? ¿Qué pasa si esto es menor a 0? ¿Ah? Si yo tomo valores que sean menores a 0, ¿qué pasa con esta función de acá? No habría restricción. Sería un número negativo y sería un número imaginario. A ver, analicemos la situación esta de acá, ¿no? Si yo tomo valores de x menores a 0, fíjense de que entonces mi función ya no sería biyectiva. ¿Se comprende? ¿Se comprende o no? Para que sea una función biyectiva, a ver, analicemos primero si es biyectiva esta función. ¿Ya? Voy a analizar esta función si es biyectiva. Entonces tengo aquí de que f de x me va a dar igual a f de y. Por lo tanto voy a tener que x cuadrado más 1 tiene que ser igual a y cuadrado más 1. Entonces me quedaría x cuadrado igual a y cuadrado, ¿no? Llegamos a la situación anterior en donde tengo que x va a ser igual a y, pero voy a tener que x también es igual a menos y. ¿Se comprende? Porque con estos dos valores igual puedo yo obtener el valor de x, porque está elevado al cuadrado. Entonces aquí primero analizo si es biyectiva, siempre acuérdense de eso. En este caso no es biyectiva, fíjense. ¿Por qué? Porque a cada valor de x, ¿no?, le corresponden dos valores de y. Por eso es que pone esta limitación de acá. Que x está tomando solamente los valores positivos, estos de acá. Está tomando este valor. Y este valor, estos valores no lo toma en cuenta. Por eso es que pone la limitación de que x, los valores de x sean mayores o iguales a 0. Porque si son menores a 0, entonces la función ya no es biyectiva. Y por lo tanto no tendría inversa. ¿Sí? Entonces viendo aquí esta expresión de acá, aquí tengo de que x menos 1 para esta función tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, el dominio de la función inversa sería que x sea mayor o igual a 1. ¿No? Ese sería el dominio de la función inversa.
Bien, y por último vamos a ver las representaciones gráficas de las funciones inversas. Las gráficas de la función f y de su inversa son simétricas, eso es importante, fíjense, respecto a la diagonal del primer y tercer cuadrante. Entonces, si nosotros sacamos una diagonal la gráfica de la función tiene que ser simétrica. En este caso, fíjense de que hemos visto, lo último que hicimos fue analizar esta función de acá, donde nos daba x al cuadrado más 1 y teníamos que tomar los valores para x mayores o igual a 0 solamente. Entonces, si graficamos esta función de aquí, fíjense que es una parábola, ¿no? Una parábola x al cuadrado más 1, que cuando x es 0 y es 1, pasa por aquí. Y si hiciéramos la parábola completa, tendríamos más o menos una expresión así, ¿no? Así. ¿Sí? Entonces, por eso es, fíjense de que si para que sea biyectiva, tiene que cortar en un solo lado. Por eso es que se toma como x mayor o igual a 0. Entonces, esta parte de ahí no se toma en cuenta. ¿Se comprende? Y la función que sacamos nosotros, ¿no? Que era la inversa, que era f menos 1 de x, nos daba igual a x menos 1 raíz cuadrada. Fíjense que si damos valores cuando x sea igual a 1, vamos a partir de aquí. Y como es raíz cuadrada, nos va a dar una... Esto sería f menos 1 de x. Al graficar vamos a ver de qué nos va a dar... nos va a dar una simetría respecto a esta línea a 45 grados que tenemos acá. Si nosotros hacemos esta gráfica en un papel y lo doblamos por acá, digamos, a 45 grados, vamos a ver de que esta línea coincide exactamente con esta otra línea de acá. Entonces, de esa forma pueden ver las gráficas de la función. Aquí tenemos estas otras gráficas también. Aquí fíjense que tenemos estas funciones que ya hemos analizado en su dominio y en su dominio de imagen y demás cosas. Y lo que voy a hacer aquí para que veamos es aprovechar las gráficas de las funciones, pero voy a aprovechar aquí un programa que ustedes pueden también aprender a manejarlo, que se denomina el GeoGebra o se denomina el Derive, ¿ya? Son programas que ayudan en esta primera etapa para ustedes que están estudiando ingeniería. Les pueden ayudar estos programas para que verifiquen en realidad si las funciones, los límites, las derivadas, las integrales, todo lo que están solucionando está bien resuelto, ¿no? Porque les dan los resultados. Pero generalmente en esta primera etapa conceptual, más que todo lo que es cálculo, ustedes lo que tienen que hacer es aprender a resolver los límites, las integrales, las derivadas, ¿no? De manera de que usen las propiedades de todas esas operaciones que se realizan y puedan resolverlo sin utilizar, digamos así, las herramientas que les da ahora la tecnología, ¿no? Entonces, pero para eso se pueden ayudar con las gráficas, por ejemplo, para ver si han hecho bien la respuesta. Se pueden ayudar con estos programas para ver si los resultados que tienen están bien. Y por eso les voy a mostrar también un poco de esta situación de acá. Aquí yo tengo el derive, a ver, acá lo tengo el derive, les voy a compartir ahorita y vamos a ver la gráfica de cada una de ellas, ¿ya?
manejo mejor que el otro lo estoy practicando, así que prefiero mostrarles acá. Ahí está la pantalla del derive, ¿no? ¿La están viendo? Entonces aquí lo que hago es ir a ventana y luego, ahora sí, ¿no? Están viendo que hay dos ventanas, ¿no? Acá una ventana que es gráfica y acá una ventana que es algebraica. Voy a introducir aquí, en este sitio de acá, ingreso yo las expresiones. Voy a introducir primero esta que ya hicimos, donde me da de que y es igual a x al cuadrado más 1, x elevado al cuadrado más 1. Tengo esa expresión, ¿no? Entonces, acá le doy un clic, insertar gráfica, y me inserta la gráfica, ¿no? Solamente que por la limitación que hemos visto nosotros, ¿no? De que tengamos nosotros valores para x mayores o iguales a 0, solamente este lado de acá lo vamos a tomar en consideración, esto de aquí. Entonces, vimos que la inversa de esta función sacamos que la inversa de esa función nos daba y igual a raíz cuadrada de x menos 1, ¿no? ¿Sí? Por la cuestión de la notación, no importa que sea ahí, fíjense, pero ya sabemos nosotros que esta es la inversa. Entonces, si yo grafico la inversa, fíjense que esa es la gráfica. Y si yo trazo mi función identidad, donde y es igual a x, ¿no? Que es mi línea a 45 grados, entonces tengo, fíjense que la gráfica esta es simétrica con esta otra de acá, ¿no? En los otros ejercicios, como lo que nos interesa es ver que gráficamente se está cumpliendo, ya hemos encontrado nosotros las inversas de esas funciones, entonces lo vamos a introducir también aquí en la gráfica. Vamos a borrar todo esto y vamos a poner la otra función que tenemos es f de x igual a 2x menos 3 y es igual a 2x menos 3. Esa es mi otra gráfica, es una función lineal. Inserto la gráfica y me da esta de acá, ¿no? ¿Cuál es la función inversa de esa? La función inversa me da que y es igual a ver x, entonces va a pasar este y más 3 dividido 2, ¿no? Va a ser la función inversa. Entonces va a ser esto, x más 3, todo sí tiene que estar dividido, ¿no? Por dividido 2. Esa es mi función inversa. Entonces, si la grafico, fíjense de que me da este valor. Aquí fíjense que me da 1,5, aquí también me da 1,5, ¿no? Aquí me da menos 3, acá me da menos 3. Aquí me da el valor de 3 y aquí me da el valor de 3. Entonces, si yo inserto a 45 grados, este valor lo inserto y fíjense que me da una simetría, ¿no? En ambos casos. ¿Están viendo, jóvenes? Sí, sí. Ingeniero. Bien, entonces eso es todo lo que tienen que verificar ustedes, ¿ya? Sería bueno que estos ejercicios que estoy haciendo gráficamente, ustedes lo hagan y lo grafiquen en su cuaderno, ¿no? Para que las tengan las gráficas bien pintaditas. Luego,
todas maneras, esto vamos a hacer el otro ejercicio que hay acá para la función y igual a x elevado al cubo. Ya encontramos también, si inserto la gráfica, fíjense que me da de esa forma. Y nos daba de que la inversa era, esto paso acá nomás, ¿no? La inversa era y igual a x elevado a la 1/3, que es la raíz, ¿no? Porque aquí no saco raíz cúbica, así que aquí le voy a poner elevado a la 1/3. Eso es, que elevado a la 1/3 me da esa gráfica. Fíjense de que acá no sale el negativo por acá, ¿no? Pero yo si le pongo es cuestión del programa nomás, esto que no sale negativo, pero debería salir. Si yo le pongo negativo, tengo esa otra expresión, la grafico, no, estamos mal. Borremos la E. Me tendría que salir. Lo que pasa es que acá nomás da valores para valores mayores a 0, está dando aquí. Ya. Entonces insertamos la gráfica. Aquí también insertamos la gráfica y tenemos esas dos gráficas. Vamos a darle más tono a esa. Ahí. Entonces, esta gráfica de acá, fíjense, viene por acá también. Así. ¿Ya? Entonces, trazándole una línea a 45 grados, tengo, fíjense, la simetría se nota bien acá en el primer cuadrante, ¿no? Y por último, la otra expresión que tengo acá, la función es 1 sobre x, ¿no? Menos 1 sobre x, me dice. Y igual a menos 1 partido x. Voy a borrar todas las gráficas y voy a insertar la gráfica. Me da esta gráfica de acá. Ahora, ¿qué particularidad tiene esto? Fíjense, de que mi inversa va a ser igual a lo mismo, ¿no? Porque si esta x la paso acá, la cambio y la despejo, me va a dar que es igual a menos 1 sobre x también, ¿no? La inversa es la misma, o sea, viene de la misma gráfica. Entonces, ¿qué significa? Que si es la misma, fíjense lógicamente que igual viene a ser, al doblarlo, va a plegar sobre la misma gráfica en sí, ¿no? Entonces, de esa forma obtenemos también su inversa de estas gráficas. Bien. Entonces, vamos a hacer un resumen aquí, que lo vamos a pintar para que quede definida las gráficas de donde han salido. Lógicamente que ustedes dándole valores van a obtener, ¿no?, sus gráficas. Aquí tenemos que pasaba esto por 1,5. Teníamos todas las diagonales. Tres casos, ¿no? Y luego tendríamos en el primer caso que era una recta que pasaba por 1,5 aquí y llegaba hasta 3, ¿no? Aquí. Y acá era menos 3, 1, 2, 3. Aquí. Y acá 1, 2, 3, menos
Esa era nuestra primera gráfica que teníamos, ¿no? Esta es f de x igual a 2x menos 3. Y f menos 1 de x, que era igual a x más 3 sobre 2. Entonces, con estas dos funciones obtenemos este es f de x y esta otra es... Luego tendríamos la que es x al cubo, que nos venía una función así, en color verde, que no sé, no es tan cerrado ya, ¿no? Y luego la otra que venía así, así, ¿no? Es x cubo y esta es raíz de x, raíz cúbica de x. Y la otra que teníamos que las asíntotas, como es 1 sobre x, x igual a 0, y la vertical es igual a 0, ¿no? Entonces aquí tenemos asíntotas, en este caso, sobre los ejes, ¿no? Y las gráficas que nos daban eran... Ingeniero, no sale su pantalla. ¿Y por qué recién me avisan? No sé, pero que- Ahorita, yo entusiasmado aquí, ¿no? Compartí en pantalla. Bueno, de todas maneras ya están, las gráficas que habíamos visto están ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, como habíamos visto, ¿no? Esta de acá coincidía porque era mi función f de x y también era la misma f menos 1 de x. Ahí coincidía en ambos casos. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? Hemos llegado a ver las funciones inversas. Ingeniero, respecto a los ejercicios previos de conocimiento, eso que nos dio, los va a volver a subir porque sí me di cuenta yo que algunos números no salen y me salieron diferentes así como usted lo hizo, ¿no? Ya, se los voy a subir, ya denme un tiempito, sí, para que los pase al Word, ¿ya? Ya. Los voy a subir de nuevo en Word, o si no, les voy a sacar una foto a lo que tengo yo y se los subo como foto nomás, ¿ya? Se los voy a pasar al WhatsApp directamente, eso. ¿Ya? Perfecto, ingeniero. Ya. Bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Importante, bien importante, es de que si estén resolviendo los ejercicios que tienen ustedes ahí, al mismo tiempo que yo les estoy avanzando, para que no se demoren y con los conceptos frescos que tienen, entonces puedan aprovechar ustedes, ¿ya? ¿Por qué es importante también? Porque las dudas que tengan sería bueno que las anoten en algún lado, de manera que cuando quieran o lo suban al WhatsApp, lo pregunten o lo suban al foro de la plataforma Moodle para que podamos nosotros responderle las dudas que tengan, ¿ya? No importa la duda que tengan jóvenes, ¿no? Que no les parezca que es muy simple o alguna cosa así que no están comprendiendo, porque si van acumulando esas dudas que tienen, entonces para resolver otros ejercicios más complejos no van a poder. Por eso, tras que les asalte una duda nomás de cómo resolver una cosa, hagan la consulta correspondiente. Ya hemos visto de que cualquier compañero puede resolver, si es que él lo sabe, eso me ayudaría bastante y yo voy a verificar en su debido momento si es que él ha respondido bien y si no, entonces ya le hago la corrección correspondiente, ¿ya? Lo que les recomiendo es que no tengan ningún temor
ninguna vergüenza para hacer las consultas que ustedes quieran, ¿ya? De lo más básico a lo más complicado, igual pueden hacer las consultas, ¿ya? La idea es de que todos avancemos al mismo ritmo. Y si hay que repasar un poquito más atrás, también, inclusive aparte, podemos hacer en horas que no sean de clase, digamos, ¿no? Para las personas que tienen algún problema con algunos ejercicios, entonces podemos fijar una hora extra, un día y demás cosas, nos ponemos de acuerdo y lo vamos avanzando. ¿Listo? La idea es de que todos ahora, métanse a la cabeza, tienen de nota 100 puntos hasta ahora, ¿no? Y conforme vamos dando los exámenes, van presentando los prácticos, ahí pueden mantener esa nota o pueden ir bajándola. Pero todo eso depende solamente de ustedes. Listo, jóvenes. Por mi parte, eso es todo. Les voy a subir la invitación para el próximo jueves, a la misma hora, por este mismo canal. Ya saben de que hay que hacer fuerza por Bolivia después de que demos la clase el próximo jueves, ¿no? Para que sigamos por la senda de la victoria. Exactamente, caballero. Les puedo hacer una consulta porque esto también es importante. O sea, no me gusta hacerlo por WhatsApp esto para que no se dilate, pero también es parte de lo que tiene que tomar un estudiante como suyo, apropiárselo, digamos, ¿no? Que en este caso es cuestión de la política por la que estamos atravesando. ¿Qué les parece a ustedes? Las demandas de la